A finales del año 1808, una gigantesca erupción pliniana ocurrió en un lugar aún desconocido. Este evento cataclísmico pudo haber superado la erupción de Krakatoa y se pudo haber extendido durante semanas con una columna eruptiva mantenida de más de 20 kilómetros de altura. Poco después del inicio de este evento, el día 4 de diciembre, en Perú, llegaron los efectos de la erupción, cubriendo al país con una niebla seca que más tarde alcanzó a Colombia el 11 de ese mismo mes. A pesar de esto, nadie en el mundo sabía lo que acababa de pasar, y es que una gran erupción de índice 6 a 6.5 acababa de ocurrir, posiblemente en alguna parte entre Indonesia, Tonga y Sudamérica. El gas de esta erupción cubrió al mundo en las semanas y meses siguientes, causando un enfriamiento global que duró más de 2 años, dañando a las cosechas en todo el mundo. Pero esta erupción no estaba sola, pues antes y después de esta ocurrieron otras erupciones de gran magnitud en todo el mundo, aumentando la cantidad de dióxido de azufre presente en la atmósfera, agravando la situación mundial y extendiéndola durante los años siguientes. Pero el mundo no estaba preparado para lo que venía, pues 5 años después, uno de los mayores volcanes que ha conocido a la humanidad despertaría y pronto produciría una de las mayores erupciones volcánicas de los últimos 10.000 años, afectando al mundo entero y sumiéndolo en el último invierno volcánico. Tambora solía ser una gran montaña de 4.300 metros de altura, una de las más altas de Indonesia, la cual estuvo inactiva por miles de años, hasta que en 1812 el lugar empezó a retumbar y sacudirse. Entonces, pequeñas erupciones de ceniza y vapor la despertaron, las cuales escalaron rápidamente a erupciones volcanianas mayores, que arrojaron ceniza a varios kilómetros de altura y oscurecieron la zona en varias ocasiones a lo largo de ese año. Sus nubes cubrieron el archipiélago de Sanggar. A pesar de esto, la población de Tambora decidió quedarse y esperar a que las erupciones terminaran, pero las personas de la época no sabían la magnitud de lo que estaba ocurriendo, y es que la presión y la temperatura dentro de la montaña estaban aumentando. Después de las erupciones de 1812, Tambora volvió a calmarse. Sin embargo, en este caso, no era una buena señal, ya que el motivo era, posiblemente, debido a la formación de un tapón o un domo en el cráter que impidió la salida de los gases e incrementó la presión en el volcán, por lo que a cada día que pasaba, la montaña se acercaba cada vez más hacia un gran cataclismo. Esto también ocurrió en 1991, en el volcán Pinatubo, en Filipinas, días antes de que las mayores erupciones empezaran. A finales del mes de mayo, la salida de gases en la montaña se vio interrumpida repentinamente, lo que para muchos era una señal de que Pinatubo aún no haría erupción. Para los vulcanólogos, esto significaba algo diferente, y es que algo estaba impidiendo la salida de los gases, por lo que a pesar de la sensación de seguridad que esto daba en la superficie, dentro de la montaña, masivas cantidades de magma y gases estaban acumulándose y buscando una nueva salida hacia la superficie. Días después, el 3 de junio, el magma logró romper el tapón, provocando pequeñas erupciones que empeoraron el 7 de ese mes, cuando ocurrió una erupción de 7 kilómetros de altura, obligando a evacuar a miles de personas. El 12 de junio ocurrió una gran erupción pliniana de 19 kilómetros de altura, similar en tamaño a la erupción del monte Santa Elena de 1980 en Estados Unidos, por lo que se evacuaron a unas 60,000 personas. 14 horas después, otra erupción de mayor magnitud ocurrió en Pinatubo, alzándose a 24 kilómetros de altura, seguida por otra del mismo tamaño, que ocurrió solo unas horas después. Al día siguiente, ocurrió una más, de 21 kilómetros. Finalmente, el 15 de junio de 1991, a la 1:42 de la tarde, empezó la erupción culminante en Pinatubo, la cual se alzó a 34 kilómetros de altura. La erupción fue tan grande
que desde las imágenes satelitales se observó cómo ésta destruía al tifón Yunya mientras pasaba por Filipinas. La temperatura mundial se redujo 0.5 grados después de esto. Pero a pesar de la magnitud de la erupción de Pinatubo y sus repercusiones, lo que estaba por pasar en el monte Támbora sería sorprendentemente superior. A diferencia de Pinatubo, el magma bajo el monte Támbora no tardó días en alcanzar la superficie, sino 3 años. En 1815, el monte Támbora volvió a despertar. El 5 de abril de ese año, el magma que se había estado acumulando bajo tierra logró romper el tapón, alcanzando la superficie en muy poco tiempo y produciendo una gigantesca erupción pliniana que podría haber superado los 20 kilómetros de altura. El sonido de esta explosión se escuchó a más de 1400 kilómetros de distancia, en gran parte de las islas de Indonesia y Nueva Guinea. Se sabe que al día siguiente cayeron cenizas a más de 700 kilómetros de distancia en la isla de Java, por lo que el tamaño de esta erupción debió ser similar en magnitud a las erupciones producidas por Pinatubo en 1991. Pero la actividad del Támbora no había terminado. Durante los días siguientes, más erupciones masivas siguieron ocurriendo, generando más ondas de choque. Para este punto, es seguro decir que Támbora ya se habría cobrado muchas vidas humanas en el archipiélago de Sángar, pero aún faltaba lo peor, ya que estas erupciones, a pesar de su gran tamaño, no eran suficientes para liberar la gran presión dentro del volcán. El día 10 de abril, a las 7 p.m. de 1815, Támbora produjo la erupción más grande, no solo de ese siglo, sino del último milenio. 3 columnas eruptivas masivas se alzaron desde la montaña, creando una gigantesca erupción volcánica, conocida como erupción ultrapliniana o erupción supermasiva, que cubrió el archipiélago entero. La explosión generó fuertes vientos que derribaron todo lo que encontraron, incluyendo casas y árboles de gran tamaño. Era como si un huracán ardiente hubiera envuelto a Indonesia. La montaña entera colapsó sobre sí misma, creando avalanchas y oleadas piroclásticas que calcinaron toda la península y alcanzaron el mar. Toda la vida en el lugar se perdió, incluyendo el ahora extinto pueblo de Támbora. En total, unas 10.000 personas fueron enterradas bajo la ceniza ardiente en los minutos y horas posteriores. Horas después, los efectos del Támbora se extendieron a cientos de kilómetros, cuando un tsunami de 4 metros alcanzó a las demás islas, cobrándose otras 4.600 vidas humanas en gran parte de Indonesia. La columna eruptiva se alzó a más de 43 kilómetros de altura hasta la estratosfera, creando una nube en forma de hongo que causó que se hiciera de noche a 600 kilómetros de distancia del volcán en todas las direcciones, en donde no volvió a salir el sol durante 2 o 3 días seguidos. El geólogo Charles Lyell dio una descripción increíble sobre este fenómeno en su libro Los Principios de la Geología. La oscuridad en Java, ocasionada por aquellas nubes de ceniza, fue tan profunda que jamás se había visto nada igual, ni en la noche más oscura. La onda de choque se escuchó incluso en la isla de Sumatra, a 2.600 kilómetros de distancia, y es posible que le haya dado la vuelta al mundo, aunque siendo imperceptible para el oído humano, ya que la energía liberada fue equivalente a 30.000 megatones de TNT. Eso equivale a 600 veces más que la bomba del SAR, que fue equivalente a solo 50 megatones, por lo que la erupción del Támbora sigue siendo la peor explosión que se ha registrado en milenios, siendo muy superior a la erupción de Krakatoa de 1883, que se cree que fue equivalente a entre 250 y 400 megatones. Al día siguiente, el 11 de abril, la erupción continuaba en el monte Támbora y su sonido seguía siendo perceptible a 2.600 kilómetros de distancia en la isla de Sumatra, en Indonesia.
Todos los árboles del archipiélago fueron arrancados de raíz y arrastrados con los flujos piroclásticos hacia el mar, junto con muchas de las personas que ahí habitaban, creando enormes islas de escombros que se extendieron por el mar, algunas con tamaños de 5 kilómetros o posiblemente más. En octubre de 1815, una de estas islas fue encontrada en la India, a más de 4.600 kilómetros de distancia, lo que nos da una idea de la cantidad de materiales volcánicos que se produjeron ese día. Támbora siguió produciendo grandes erupciones hasta el 26 de abril, pero su actividad no terminó sino hasta el 15 de julio. Sin embargo, los peores efectos de la erupción llegarían más tarde. La ceniza cayó a miles de kilómetros de distancia y en algunos lugares fue tanta la cantidad que todas las plantas se secaron. En la isla vecina Lombok, el hambre y la oscuridad causaron grandes hambrunas y enfermedades que se cobraron otras 44.000 vidas en los meses siguientes, mientras que en Sumbawa otras 48.000 más perdieron la vida por la falta de comida. Este problema se extendió por toda Indonesia y parte de Nueva Guinea, y aunque el número es desconocido hasta la fecha, se sabe que en estos lugares el hambre acabó con miles de personas más, aunque el número siguió aumentando. La erupción supercolosal del Támbora llegó a una altura de 43 kilómetros y depositó 120 megatones de dióxido de azufre en la estratosfera. Eso equivale a 120 millones de toneladas de gas, lo que le permitió extenderse por todo el mundo en los meses siguientes, junto con enormes cantidades de ceniza volcánica, impidiendo que la luz solar penetrara en la atmósfera y afectando el clima mundial. Al inicio, causó espectaculares puestas de sol de colores rojizos y púrpuras, así como fenómenos ópticos impresionantes, ya que el dióxido de azufre provocó que la luna y el sol se volvieran de color verde o azul. El pintor David Friedrich documentó este fenómeno en algunas de sus pinturas, como por ejemplo La mujer frente a la puesta de sol, en donde se puede ver lo que parece ser un atardecer volcánico que pudo haber sido causado por el Támbora, aunque David desconocía lo que provocaba estos colores en el cielo. Esto también ocurrió en 1893 con la obra El grito de Edvard Munch, que pudo haber sido inspirada por los atardeceres volcánicos de Krakatoa 9 años antes. Pero estos colores tan impresionantes en el cielo solo eran una señal del gran cataclismo mundial que se avecinaba. En algunas partes del mundo, el gas del Támbora fue tanto que parecía como si el sol no brillara y podía ser visto directamente, ya que su brillo se asemejaba más al de la luna, por lo que las manchas solares eran visibles a simple vista y su calor era débil. En Estados Unidos, este velo de gases fue percibido como una niebla seca que provocó que el sol se volviera rojizo y emitiera una luz débil. Todo esto afectó al clima mundial. En algunas partes del mundo, la temperatura disminuyó hasta 3 grados, principalmente debido a la erupción del Támbora, pero también por las erupciones que ocurrieron antes de esta, y que dejaron un clima más frío de lo normal durante años, lo que permitió que los efectos del Támbora fueran mayores. Al año siguiente, en 1816, los efectos de la erupción llegaron a su máximo punto, ya que ese año no hubo verano, sino solamente un largo invierno que se extendió durante más de 2 temporadas, y que a su vez fue el peor del siglo XIX, y la década de 1810 se convirtió en la más fría que se ha podido registrar, por lo que ha sido llamada como la pequeña edad de hielo, durante la cual todos los ríos se congelaron y las plantas se secaron. Las aves caían en pleno vuelo por el hambre, el frío y la oscuridad que reinaba en el mundo. En Europa se empezó a llamar al año 1816 como el año sin verano. En Alemania, las cosechas se perdieron, lo que causó una gran hambruna. Las personas empezaron a migrar hacia otros lugares debido a la situación tan terrible que se extendió por toda Europa. En Estados Unidos, el frío era terrible, el invierno no terminaba, causando nevadas incluso en junio,
cuando la primavera debería estar terminando, para dar paso al verano. En ese país, las cosechas también se perdieron. En total, Tambora se cobró entre 71,000 y 117,000 vidas, tanto por causas directas, como flujos piroclásticos y caída de ceniza, como indirectas, como por ejemplo las hambrunas regionales. Sin embargo, esta cifra no tiene en cuenta a las víctimas de las enfermedades que el Tambora provocó, ni a las miles de víctimas por las hambrunas que ocurrieron en todo el mundo durante 1816 y años siguientes. Uno de los peores efectos del Tambora fue la reducción de la temperatura mundial y de la luz solar, por lo que nadie en el mundo estuvo exento de las consecuencias de esta supererupción. Un brote de tifus, ocasionado por las bajas temperaturas, se extendió por toda Irlanda, provocando una epidemia que se cobró más de 100,000 vidas entre los años 1816 a 1819. Y por si fuera poco, al año siguiente, en 1817, apareció un brote de cólera en la India, cerca de Calcuta, el mismo lugar donde fue encontrada una de estas islas de escombros que creó el Tambora. El cólera se expandió por toda la India y más tarde llegó a otros países como China, Sri Lanka y otras partes de Asia, así como partes de África. Más tarde, en 1820, llegó a Japón, Filipinas, Tailandia e incluso alcanzó a Indonesia en 1921, en donde se cobró más de 1,200 víctimas en menos de 2 semanas. Para cuando la enfermedad terminó, en Indonesia se habían perdido otras 100,000 vidas humanas. Se desconoce cuántas vidas se perdieron por el cólera, pero se cree que pudieron haber sido al menos 1,000,000. Y aunque las víctimas de esta enfermedad no suelen ser atribuidas al Tambora, sí las del tifus. Posiblemente, muchas de las personas que están viendo este video jamás hayan escuchado hablar sobre esta supercolosal erupción y menos imaginaban la verdadera magnitud que tuvo, pero seguramente todos ustedes hayan escuchado hablar sobre Frankenstein. Y es que esta historia jamás hubiera existido sin la erupción del Tambora. En 1816, Mary Shelley y su marido Percy Shelley viajaron a la villa de Otati, en Suiza, a visitar a su amigo Lord Byron, en donde planeaban pasar el tiempo excursionando cerca del lago Leman. Sin embargo, el clima frío, lluvioso y oscuro, resultante de la erupción del Tambora, lo hizo imposible, por lo que tuvieron que quedarse días y noches enteras en el interior, ya que la lluvia era incesante. A Lord Byron se le ocurrió que podían hacer una actividad para pasar el tiempo. Retó a su médico personal, así como a Mary y a su marido, a escribir una historia de terror, la cual solo John Polidori, médico personal de Byron y escritor inglés, logró terminar. Sin embargo, ahí Mary Shelley empezó a desarrollar una idea que trataba sobre la resurrección de cuerpos utilizando electricidad, la cual siguió escribiendo tras tener varias pesadillas. En los años siguientes, y con ayuda de Polidori, Mary desarrolló una novela de ciencia ficción llamada Frankenstein o el moderno Prometeo, y que fue publicada en 1818. Frankenstein había nacido. Pero eso no fue todo. Polidori, médico de Lord Byron y amigo de Mary, también escribió una novela muy famosa, conocida como El vampiro, aunque esta fue opacada por Frankenstein. Actualmente, se considera la novela de Mary Shelley como la primera historia de ciencia ficción y que fue inspirada por el clima oscuro y frío ocasionado por el Tambora. Así es, este género apareció como resultado de una erupción supervolcánica, la más grande del último milenio. El 23 de agosto de 1815 se observaron las últimas fumarolas del Tambora, dando a la erupción por terminada. Sin embargo, nuevamente en agosto de 1819, Tambora volvió a entrar en erupción dentro de su recién formada caldera. Esta erupción, posiblemente estromboliana, no se cobró ninguna vida y terminó sin escalar a más. Tambora permaneció como un lugar fantasma hasta que en 1847, 32 años después, una persona se atrevió a acercarse a la montaña, el vulcanólogo Heinrich Zollinger, quien se dedicó a investigar la erupción y sus efectos.
Él fue el primer hombre en crear un mapa de isopacas de la erupción, es decir, un mapa que muestra la distribución que tuvo la ceniza. También fue el primero en estimar el número de víctimas de la erupción. Sus investigaciones han sido fundamentales para entender mejor la erupción del Támbora, ya que todas las personas que estaban lo suficientemente cerca para atestiguar este cataclismo fueron ahogadas bajo las nubes de ceniza y tuvieron que pasar siglos antes de que sus poblaciones fueran redescubiertas. Después de Zollinger, nadie volvió a adentrarse a las cercanías de la montaña hasta en 1913, lo que hace que sus estudios sean aún más especiales. En 2004, un grupo de científicos se acercó al Támbora junto al vulcanólogo islandés Haraldur Sigurdsson y durante semanas iniciaron varias excavaciones arqueológicas, encontrando restos de poblaciones a 25 kilómetros de distancia de la caldera, así como los restos de 2 adultos y de varios artefactos de porcelana e incluso de bronce y hierro, todos quemados por el calor de la ceniza. Acababan de encontrar el pueblo perdido de Támbora, ya que estuvo perdido durante casi 2 siglos. Toda la cultura, así como la lengua del pueblo de Támbora, se perdieron, y aún a día de hoy se sabe muy poco sobre las personas que habitaron ese lugar. Toda su historia quedó enterrada bajo varios metros de ceniza y aún se intenta recuperar. Esta erupción tuvo un volumen de 150 kilómetros cúbicos, casi 4 veces más que la erupción de Krakatoa, y liberó 120 megatones de dióxido de azufre, siendo una erupción de índice 7, por lo que alcanzó el nivel mínimo que se necesita para ser considerada como una supererupción volcánica. La nube de ceniza fue tan grande como todo el territorio de Colombia, y poco después se expandió hasta abarcar un área tan grande como la del país Australia. Si la erupción ocurriera en los Sumeros, Puebla, uno de los supervolcanes de México, cuya capacidad en el pasado fue igual a la del Támbora, se vería así. Su sonido se escucharía hacia el sur, hasta la capital de Panamá, al norte, tan lejos como en Tijuana, e incluso en Los Ángeles, así como en parte de Estados Unidos y gran parte del Caribe. Una vez que la erupción terminara, la ceniza se extendería a varios miles de kilómetros, hasta alcanzar un tamaño similar al de Australia o Estados Unidos, para después extenderse por todo el mundo, y sin embargo, solo sería equivalente a un 15% de la capacidad de Yellowstone, el cual puede generar erupciones IEB-8, considerado actualmente como el segundo nivel más alto que puede alcanzar un supervolcán, por lo que podemos ver que otros volcanes son capaces de llegar mucho más lejos que el Támbora, y aunque en la actualidad no debemos preocuparnos por una erupción IEB-8 como la de Yellowstone, una erupción como la del Támbora IEB-7 es mucho más probable durante este siglo y podría llegar a provocar un gran desastre, para el cual es mejor que estemos preparados, ya que estas erupciones pueden ocurrir tan pronto como una vez cada 2 siglos o una cada milenio, por lo que ya es hora de que empecemos a informarnos sobre estos temas antes de que nos tomen desprevenidos. No sabemos ni dónde ni cuándo, pero sí estamos seguros de que otra erupción como la de 1815 volverá a ocurrir, y el volcán que la provocará podría estarse preparando ahora mismo para ese momento. A pesar de que la erupción del Támbora fue la más grande del último milenio, no fue la más letal, pues solo unas décadas antes, en 1783, el volcán Laki en Islandia hizo erupción, causando el caos en toda Europa y dando inicio a la Revolución Francesa. El mundo se sumió en la miseria y millones de personas no lograron sobrevivir. Esta erupción fue lo que se conoce como una mini inundación de basalto, una versión miniatura de un tipo de erupciones que son capaces de superar a todos los grandes supervolcanes que han existido en la Tierra y que están vinculadas a las mayores extinciones que han ocurrido en nuestro mundo.